la segunda jornada de este seminario y, como ya se les anunció ayer, ha habido un cambio, una modificación, y es que hoy empezamos a las 11 y la modificación consiste en que la intervención prevista a las 10, que es la mía, pues la daré a la 1:30 en sustitución del profesor José María de Francisco, que habló ayer. Bueno, dicho lo cual, vamos a comenzar con la ponencia prevista para esta hora, que está a cargo del profesor Manuel Ladrón de Guevara, que es ingeniero superior industrial y doctor en Derecho. Tesis doctoral que tuve el placer y el honor de dirigir y que obtuvo premio extraordinario de doctorado. Es asimismo diplomado en Genealogía Heráldica y Nobiliaria por el Instituto Salazar y Castro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es también académico numerario de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y académico de la Academia Internacional de Genealogía. En lo docente es profesor del Máster de Protocolo de la Universidad Rey Juan Carlos y también es profesor del Máster de Derecho Nobiliario y Premial, Heráldica y Genealogía de la UNED. Entre sus diversas publicaciones, y para no extenderme mucho, pues mencionar que bajo su dirección se publicaron 9 volúmenes correspondientes a los siglos XV a XVII de la Chancillería de Valladolid, que eran 4 volúmenes, más los del siglo XV y mitad del XVI, que eran la Chancillería de Granada, si mal no recuerdo. O sea, en definitiva, 9 volúmenes coordinados sobre pleitos de hidalguía, sacados de esos archivos. Y luego diversas publicaciones sobre estas materias, como por ejemplo un estudio sobre la hidalguía en la Corona de Castilla en los siglos XVII a XIX. También tiene publicada una historia de la Real Hermandad de Caballeros de San Fernando, etcétera, etcétera. Es decir, que de lo que nos va a hablar hoy es precisamente uno de los temas de su especialidad. Y por último, mencionar que es tesorero de la Real Asociación de Heraldos de España. Y en concreto nos va a disertar sobre las cofradías y hermandades de nobles en Castilla en la Edad Moderna. Muchas gracias y cuando quieras. Muchas gracias, Javier. Yo querría previamente comentar 2 cosas. Una referente a lo que ha dicho Javier en cuanto a la publicación de los pleitos de hidalguía de los archivos de las Chancillerías de Granada y Valladolid, que como es un proyecto que está en marcha, que está en constante evolución, en estos momentos ya tenemos publicados 21 volúmenes entre los dos archivos, 14 de Valladolid y 7 de Granada, que corresponde a esos reinados. Eso va avanzando hasta que lo completemos, pero vamos, está en constante crecimiento. Lo primero que yo querría decir es agradecer al profesor Alvarado que una vez más haya contado conmigo para este curso de la UNED, que ya tiene una tradición y un prestigio dentro del mundo académico y del mundo universitario tan importante. Entonces, muchas gracias, Javier. Y hoy yo les quiero hablar sobre las cofradías y hermandades de nobles en Castilla a lo largo de toda la Edad Moderna. Ambos conceptos, cofradías y hermandades, con los que en la actualidad se sigue citando a determinadas corporaciones, no tienen relación alguna con el nombre que recibían esas asociaciones con idéntico nombre en la época medieval. Y como introducción, querría comenzar matizando el significado actual de cofradía y hermandad. Significado actual que lo define el actual Código de Derecho Canónico y que nos diferencia claramente. Las asociaciones de fieles que han sido originadas para ejercer alguna obra de piedad o caridad se denominan pías uniones.
las cuales, si han sido constituidas a modo de cuerpo orgánico, se llaman hermandades. Y las hermandades que han sido erigidas además para el incremento del culto público reciben el nombre particular de cofradía. No son de estas asociaciones de las que vamos a hablar, sino de las de idéntico nombre que se fundaron en torno al siglo XI con fines bien distintos. Su origen, en la época medieval, podemos situarlo como consecuencia del deseo de la sociedad urbana de asegurar su seguridad y defensa. Y para ello comenzó a organizarse en asociaciones de poca entidad al principio, que luego fueron alcanzando por el paso del tiempo una mayor importancia, sobre todo en los lugares donde se radicaban y donde estaban instaladas, asentadas. Se constituyeron como asociaciones de personas vinculadas por una serie de objetivos comunes, que generalmente eran de carácter religioso, profesional, benéfico y defensivo, los cuales podían alcanzar más fácilmente agrupados que individualmente. Básicamente la defensa de cuestiones que afectaban a la vida cotidiana, además de obtener privilegios de cara a la otra vida. Es conveniente hacer una puntualización con el fin de aclarar el significado y alcance de estas dos denominaciones, cofradías y hermandades. Desde su creación, ya en el siglo XI, se utilizan muy frecuentemente y de forma indistinta ambos conceptos. Efectivamente son sinónimos desde el punto de vista etimológico, pero y así se han venido utilizando a lo largo de los siglos, aunque luego cuando comenzaron a desarrollarse lo hicieron con fines y objetivos completamente distintos. Bueno, esto como pasa siempre no funciona. Las primeras hermandades, vamos a hablar primero de ellas, tienen una finalidad muy concreta, que era la de defender a los pueblos de los ataques de sus rivales, además de la de perseguir y castigar a bandidos y malhechores. La más antigua de estas hermandades, de la que se tiene noticia, es la de San Martín de la Montiña, en Toledo, que nació como consecuencia de los privilegios concedidos por el rey Alfonso VI de León en el siglo XI para que se formase para la defensa de los montes de Toledo contra los bandidos que proliferaban por aquellas tierras. Los sucesivos monarcas castellanos y leoneses continuaron promoviendo la elección de estas asociaciones de ámbito local, en las que se unían ayuntamientos con intereses comunes muy diversos y que tenían atribuciones en materia penal y policial, procurando garantizar la seguridad en toda la extensión de sus reinos. La autoridad judicial la ostentaban los llamados alcaldes de hermandad, elegidos anualmente en villas y ciudades, uno por el estado de Hijosdalgo y otro por el de los hombres buenos pecheros. Son numerosísimos los pleitos de hidalguía en los que se aportaba como prueba de nobleza el haber desempeñado el cargo de alcalde de hermandad por el estado de los Hijosdalgo. Los reyes católicos en las Cortes de Madrigal aprobaron, a partir de los antecedentes de las hermandades que ya se habían creado en algunas ciudades, la constitución de la Santa Hermandad, con el fin de proteger el comercio, pacificar el peligroso y arriesgado tránsito por los caminos y perseguir el bandolerismo. Esta institución se puede considerar como el embrión de una fuerza de seguridad encargada de juzgar y castigar los delitos cometidos en lugares situados fuera de los núcleos de población. Las primeras hermandades tenían una organización semejante a las cofradías, pero con una finalidad, como ya he dicho, exclusivamente de defensa de las poblaciones como fuerza armada que eran. Y no son de ellas de las que vamos a hablar en esta ocasión, aunque constituyen un tema de sumo interés histórico y del que hablaremos en otro momento. Hablemos ahora de las cofradías. Sí, a
fechita. Santa Hermandad. Un caso concreto que nos permite poner fecha a su origen es el de Alcaraz, cuando al poco tiempo de la conquista de la villa por Alfonso VIII, en 1213, se crean ya cofradías y probablemente por la iniciativa e impulso del arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada, que auxilió al rey en la conquista y que en reconocimiento recibió del monarca numerosas concesiones en tierras y económicas a favor del cabildo alcaraceño recién constituido. Tenemos testimonios de dos de ellas, fundadas por el monarca castellano, inicialmente bajo el nombre de los Fieles de Cristo, que posteriormente se dividió en dos, la de la Peña, Nuestra Señora de la Peña, integrada por cristianos viejos, y la de San Salvador, que agrupaba a los nobles. Ambas cofradías protagonizaron numerosas campañas contra los musulmanes y llegaron a constituir un fuerte poder, hasta el punto de que el rey Fernando III las disolvió en noviembre de 1245 con la prohibición expresa de que volvieran a formarse, salvo que cumplieran determinadas condiciones. Así, en el privilegio que el rey San Fernando otorga a Alcaraz en 1251, entre los distintos puntos de su articulado se dice: «Sé que entre vosotros se hacen unas cofradías y unos ayuntamientos malos, a mengua de mi poder y de mi señorío, y a daño del concejo y del pueblo. Y se hacen muchas malas encubiertas. Y mando, bajo pena de todo lo que tengáis, que estas cofradías las deshagáis, y que de aquí en adelante no hagáis otras, salvo que fueran para enterrar muertos y poner luminarias, y para dar de comer a pobres, y para confuercos». Los confuercos eran los banquetes fúnebres que se organizaban. «Pero no pongáis alcaldes entre vosotros». Se conserva en el Archivo Municipal de Alcaraz un documento de 1497 en el que se recoge un acuerdo de su ayuntamiento dando cuenta de las quejas de las cofradías alcaraceñas contra los recaudadores de rentas eclesiásticas y de la Santa Cruzada. Más adelante veremos cómo la cofradía de San Salvador continuó sus actividades y cómo en numerosísimos casos fue considerada como prueba de nobleza el pertenecer a ella. No se debe considerar este caso de Alcaraz como un caso singular, pues se pueden citar otros semejantes en los que, ante comportamientos que se desviaban de los verdaderos fines de las cofradías, al ser utilizadas estas con finalidades bien distintas a su origen y creación, eran objeto de denuncias presentadas por los procuradores de las ciudades ante el monarca. Durante el periodo de la dinastía Trastamara, las quejas contra las asociaciones y ayuntamientos llegan a ser más explícitas, y es a finales del siglo XIV, con la proliferación de los bandos en Castilla, cuando se produjo un aumento de los casos de la utilización de cofradías y hermandades con fines ajenos a los estipulados, lo cual dio lugar a reiteración de las correspondientes denuncias y consiguientes prohibiciones. Esta es la situación existente, la que tuvieron que abordar los reyes católicos promulgando sucesivas leyes que prohibían la existencia de determinadas cofradías como instituciones susceptibles de ser mal utilizadas en caso de no reunir los principios marcados por la corona. Esta idea de asociarse se extendió entre todos los estamentos que componían la sociedad, creándose cofradías en las que exclusivamente podían ingresar los hombres buenos pecheros, otras en las que se admitían a hidalgos y pecheros indistintamente, y cofradías en las que solamente admitían entre sus miembros a quienes constituían el estamento privilegiado de los hidalgos y caballeros. Un caso de cofradía exclusivamente de pecheros es la cofradía de San Miguel de Montemayor del Río, en Salamanca, en la que en uno de los pleitos un testigo afirma, hablando del litigante, que ni él ni sus antecesores pertenecieron a la cofradía de San Miguel formada por los pecheros de la villa. Las cofradías son una creación de la religiosidad popular muy arraigada en la España del antiguo régimen, tanto en el mundo urbano como en el rural, aunque además se constituyen como uno de los escasos cauces asociativos
por lo que eran algo más que asociaciones con fines religiosos, por la importancia que tuvieron dentro de las relaciones sociales, ya que también constituían un medio de reconocimiento social en una sociedad estamental en la que estaban claramente diferenciados los desiguales estratos sociales. Esta realidad estaba muy extendida en el conjunto de la sociedad y era especialmente importante en el pueblo llano, ya que al pertenecer a un grupo que tenía el respaldo de la Iglesia, le permitía introducirse en un entorno social de un nivel más alto que el suyo, compartiendo objetivos e incluso accediendo a cargos de responsabilidad dentro de la corporación, junto a quienes pertenecían a los estamentos privilegiados, clero y nobleza. Con la aparición de los bandos, a los que anteriormente he hecho mención, se generalizó en Castilla la existencia de una sociedad polarizada en dos facciones o bandos, que constituían una conjura de un grupo de nobles que, como consecuencia de la dispersión de sus numerosos señoríos con los que contaban en todo el reino, alcanzaba una repercusión general, lo que a los integrantes de cada uno de esos grupos les daba una posición y dimensión local opuesta a la del otro grupo de nobles de ideas no coincidentes. El juramento que se hacía por los cofrades a las ordenanzas pretendía evitar las rencillas y discordias que pudieran existir, paliando así la dificultad de cumplir en la práctica lo recogido en las normas y mitigando las tensiones internas, a la vez que dando una mayor fortaleza para afrontar las externas. El resultado era conseguir una mayor cohesión del grupo, al tiempo que se conseguía reforzar la buena imagen del caballero y de un colectivo que, debiendo dar testimonio público de ejemplaridad, no siempre lo conseguía por causa de las desavenencias entre sus miembros debido a intereses en muchos casos contrapuestos. Por lo que se puede deducir que la finalidad por la que se funda una cofradía es, en primer lugar y probablemente como fin prioritario, crear un nexo de unión entre los caballeros, que se extendía hasta después de la muerte, además de atender a las dificultades que el colectivo pudiera tener y para contribuir al servicio del rey. Un ejemplo de esto es la cofradía de Úbeda, en cuyo reglamento se pone especial cuidado y preocupación en todo aquello que se debe hacer y cuál debe ser el procedimiento a seguir para dar solución a los litigios personales entre sus miembros, dejando patente el deseo de resolverlos en el seno de la propia cofradía, antes de recurrir a otras instancias superiores. De esta forma, el grupo de hidalgos y caballeros aparecía públicamente como cohesionado e íntegro, de manera que sus desavenencias quedaban solventadas internamente y no llegaban a traspasar los límites internos de la institución. En esta cofradía se puede comprobar, por las listas de sus integrantes que se conservan del año 1505, cómo la mayor parte de los apellidos estaban relacionados con el linaje de los Molina, el cual, junto al de los Aranda, fueron cabezas visibles de los dos bandos existentes en la ciudad durante el siglo XV. También en el caso de la cofradía de Alcaraz, en sus ordenanzas se dice que hacen sus ordenanzas y juramentos instituciones de favorecerse y ayudar los unos a los otros y los otros a los otros. En el caso concreto de Jaén, en 1436, nacen dos instituciones de nobles, la de Santa María y la de San Luis de los Caballeros, como consecuencia de la fuerza que el asociacionismo tenía en aquellos momentos. Parece una decisión contradictoria la de crear simultáneamente dos cofradías, que iba en contra del fin inicial de la unidad que procuraba la cohesión del colectivo, el cual quedaba roto desde el primer momento. Desconocemos cuáles fueron las motivaciones de crear dos cofradías en lugar de una, como hubiera sido lo lógico, aunque podemos imaginarlo. Si tenemos en cuenta las rivalidades existentes entre los diferentes grupos y linajes, así como las diferencias que existían entre ellos, lo que hacía necesario buscar y conseguir la ayuda y fidelidad de afines, canalizadas a través de estas asociaciones que posibilitaban el crear lazos solidarios lo suficientemente fuertes y vinculantes que les permitiera alcanzar sus propósitos.
Una fue fundada por el obispo de la ciudad, don Gonzalo de Zúñiga, y la otra por el maestre de Calatrava, don Luis de Guzmán. Otro caso que se repite con frecuencia es la existencia en una misma localidad de dos cofradías, una exclusiva de hidalgos y otra de hombres buenos pecheros. En estas últimas generalmente también podían ingresar cofrades hidalgos, por las razones que comenté anteriormente. En la villa de Almazán, Soria, existían dos cofradías, la de los caballeros, que las reuniones se hacían en el monasterio de Nuestra Señora de Duero, extramuros de la villa, y la de Nuestra Señora de Guadalupe, donde no entran hidalgos, como ejemplo. Otra característica común entre las cofradías era recoger en sus estatutos la normativa que hacía referencia al honor. La insistencia con que se hace mención a este concepto es consecuencia de la importancia que se concedía a esta cuestión en la sociedad del momento, llegando a constituir algo muy importante en la convivencia entre los ciudadanos, sin olvidar que el honor era una de las virtudes que caracterizaban, o debían caracterizar, al hidalgo. Probablemente por esta razón se exigía en todos los casos. Como ejemplo, citaré la cofradía de Andújar, que desde su fundación en el siglo XIII recogía en su reglamento que sus miembros debían velar como buenos caballeros por la individualidad del colectivo, de forma que ordenamos que entre todos los hermanos de nuestra cofradía haya amor a toda avenencia, que mirará cada uno por el honor del otro y por el bien de esta villa de Andújar. Quiero destacar que son numerosos los trabajos publicados que hacen referencia a determinadas cofradías en particular. Hay numerosas monografías sobre estudios que hacen referencia a la historia de determinadas cofradías, aunque con carácter general. Y a lo largo de los casi 5 siglos que tuvieron actividad los tribunales de las 8 Chancillerías, la documentación más rica y completa que se conserva referente a las cofradías de nobles es la que se puede consultar como integrante de los pleitos de hidalguía vistos durante ese dilatado periodo de tiempo. Estudiando la documentación generada como consecuencia de esos pleitos, podemos conocer cuáles eran las motivaciones e intereses de los ciudadanos en la sociedad estamental española y, por lo tanto, también podemos conocer, entre otras muchas cosas, qué significaban las cofradías de nobles, que es el caso que hoy nos ocupa, y cuáles eran las razones de ser de su existencia, con la más completa visión general y con referencia de la casi total de las corporaciones existentes en toda la corona de Castilla. Como actividad general, entre todas las cofradías hay que destacar las actividades de carácter religioso, con el ejercicio y práctica de ceremonias y celebraciones, para lo que era necesario elegir el patrón y el lugar de reunión y celebración de las ceremonias litúrgicas, las cuales se citan en numerosos casos. En un pleito, en el de Sancho Beltrán de la Rocha, se dice que vivía en Salamanca como hidalgo, muy limpiamente, sin oficio alguno, y que pertenecía a la cofradía de los caballeros y llevaba en procesión un cirio a la manera que lo llevaban los caballeros. En otro caso se dice que participaba como su padre en la cofradía que los hidalgos de la dicha villa de Agoncillo tenían y se juntaban el jueves de la cena, el jueves santo, con sus cirios en las iglesias, y por las calles andaban con sus cirios el día del Corpus Christi, y el jueves de la cena en la iglesia tomaban colación. Un último ejemplo nos dice en otro de los testimonios que recogen los pleitos: presente como su padre en los ayuntamientos de la cofradía de Nuestra Señora de Duero, donde no acogen ni reciben en ella a ninguna persona que no sea hombre y hijo hidalgo, y así la llaman la cofradía de los caballeros. Fueron recibidos en una fiesta el día del Corpus, cuando iban todos con los cirios verdes encendidos cerca del Santísimo Sacramento, y hacen decir misas el dicho día y comen todos los dichos cofrades juntos.
Otra de las finalidades de las cofradías, que constituía la razón de ser de ellas, era todo lo relacionado con la ayuda mutua que por estatutos debían prestarse sus miembros unos a otros en caso de necesidad personal o familiar, ante situaciones derivadas de las actividades de todo tipo desarrolladas por ellos, incluso en los casos de fallecimiento. En efecto, en sus estatutos se hacía referencia y tenía gran importancia todo lo relacionado con la muerte y la asistencia al fallecido desde el mismo momento que se producía el óbito. Los cofrades estaban obligados a acompañar el cadáver y a la familia desde el mismo momento del fallecimiento y posteriormente conducirlo hasta la iglesia para su inhumación, además de ofrecer sufragios por su alma. En otro pleito de hidalguía se dice que en la villa de Erce, La Rioja, había una cofradía de hombres hijosdalgo que no han acogido ni acogen en ella a ningún pechero, y cuando muere alguno de ellos van a su enterramiento y llevan su cuerpo los hidalgos de la dicha villa y llevan luto por él, y en señal de luto llevan cada uno de los hidalgos un mandil en el hombro. Y he visto que el padre y abuelo y bisabuelo del dicho Diego González, que litiga, como hombres hijosdalgo, estuvieron en la dicha cofradía de los hijosdalgo de la dicha villa, y que a su abuelo y bisabuelo que murieron en la dicha villa los enterró la dicha cofradía. En otro caso se dice que se reunía en la cofradía de los hidalgos, y cuando un hidalgo muere asiste a su enterramiento con sus candelones de cera encendidos, y después de muerto hacen decir una misa, y entre tanto se dice: están en la iglesia todos los hombres hijosdalgo de esta villa con sus candelones encendidos en las manos. Vamos a ver si este cacharrito me hace caso. De la cofradía de Santiago de los Caballeros de Medina del Campo, en sus estatutos, en el testimonio que da un testigo en otro pleito, se dice que los propios hidalgos se entierran unos a otros, y ellos llevan el cuerpo hasta enterrarlo, y tienen sus andas y su paño y sus hacheros. Una regla diferente era la que regía la cofradía de San Sebastián de Santa Gadea del Cid, en Burgos, en la que todos los cofrades eran hidalgos notorios y, entre otras obligaciones, se encargaban de enterrar a los pobres que fallecían en el hospital. Otro de los fines de las cofradías era la solidaridad interna entre sus miembros, lo cual era más necesario en los tiempos de la Reconquista por las exigencias de tener que acudir frecuentemente a las constantes guerras contra los musulmanes, lo cual con frecuencia ponía en situaciones difíciles a las familias de aquellos cofrades que debían acudir a las campañas, corriendo el riesgo de perecer en ellas o de quedar en cautividad. Así, en las ordenanzas de Andújar de 1245, de la cofradía de Andújar, se dice: ordenamos, cuando alguno de los hermanos o su mujer e hijos fueren en cautiverio de moros, que cada uno de los otros hermanos peche para su rescate 10 blancas de monedas. Una circunstancia que también era objeto de preocupación era la de que uno de los cofrades cayera en situación de pobreza, lo cual en el siglo XIII era relativamente frecuente. Ante esta posibilidad se comprometían los cofrades a ayudarle, asumiendo la responsabilidad de socorrer a aquel que cayera en ese estado. Esta imagen que tenemos ahí es de las ordenanzas de la cofradía de Andújar, que he citado antes, y que se conservan es un traslado de las ordenanzas originales que se conserva en la documentación de uno de los pleitos. Una vez establecidas las normas que regulaban la convivencia entre sus componentes, se reglamentaba la forma de asegurar el buen desarrollo de las actividades de la institución, definiendo los puestos encargados de ejercer los diferentes oficios para su correcto funcionamiento. Estos puestos son semejantes en todas las cofradías y solamente se diferencian unos estatutos de otros en los periodos de tiempo establecidos para su desempeño. Así, en el caso de la cofradía de Úbeda, sus diputados todos los meses echaban suertes para ver sobre quiénes recaían los oficios, no pudiendo repetir el servicio hasta que no lo hubiesen desempeñado
todos los demás cofrades. Por el contrario, los hijosdalgo de Andújar, que sigue estando el traslado de sus ordenanzas, establecen la periodicidad de 2 años para la renovación de los cargos que regían la cofradía. La importancia y trascendencia que estas asociaciones alcanzaron en el conjunto social motivó que los nobles se reunieran creando instituciones cerradas, exclusivas, para quienes podían probar su calidad como tales. Por lo general, esta exigencia o condición para ser admitido en una cofradía fue evolucionando a lo largo del tiempo. Así, por ejemplo, en el caso de la Cofradía de Santiago, erigida en 1338 en la iglesia de Santiago de la Fuente de Burgos, según consta en su primera regla, eran recibidos todos los buenos e hijos de los buenos que sean para ello, y los que lo pudieren hacer, que mantengan caballo y armas y coberturas para servir y guardar esta cofradía. Como se puede ver, el fin era agrupar a los que practicaban estos ejercicios, pidiendo la condición social de hombre bueno, pero sin mencionar la hidalguía. Los cofrades aparecen retratados con lanza y escudo, llevando pintados en él los emblemas heráldicos familiares, lo que indujo a atribuirles la condición de nobleza. Era frecuente, por tanto, la existencia de cofradías en las que se juntaban tanto hidalgos como pecheros, situación esta que daba lugar a equívocos y confusiones a la hora de valorar como prueba de hidalguía el hecho de pertenecer a ellas. Sin embargo, en esta cofradía la situación cambió con el paso del tiempo, y así en otro pleito que se inicia en 1523, casi 200 años más tarde, se dice que era cofrade, el litigante, en la de Santiago de los Caballeros de Burgos, y los testigos afirman, como prueba de su nobleza, que le han visto comer y tener candela en dicha cofradía, donde por su regla no suelen acoger salvo a los hombres hijosdalgo, y pintados encima de sus caballos con sus cubiertas y lanzas y escudos, como los otros cofrades de la dicha cofradía. Como ven, 100 años después cambió ya el criterio de admisión y se exigía exclusivamente ser hijodalgo. Existe un libro, un códice que se conserva de la Cofradía de Santiago, en la que se reproducen los distintos caballeros con sus escudos y con los caballos con sus buldrapas, con sus armas. En la documentación que se conserva de esta cofradía se asegura que al no pagarse pechos en Burgos, ni reunirse en ayuntamientos diferentes los hombres buenos y los hijosdalgo, estos se distinguían solo por su pertenencia a la cofradía de Santiago de los Caballeros de la dicha ciudad. A esta misma cofradía se hace referencia en otro pleito, en el que se dice que era cofrade y prior de la cofradía de Santiago, donde entraban labradores e hidalgos, aunque comían separadamente el día del patrón. Ya vemos que según el momento entraban labradores e hidalgos, y a partir de un cierto momento ya solo ingresaron los hidalgos. Esta situación de admitir nobles y pecheros en la misma cofradía se fue generalizando, hasta el punto que era habitual el equívoco que se creaba ante el resto de los ciudadanos en considerar como nobles a todos los cofrades que pertenecían a ella, cuando en realidad no todos lo eran. Hay numerosos casos, en la versión escrita los citaré todos, pero hoy, para no extenderme, paso por encima. Como el hecho de pertenecer a estas asociaciones era aportado como prueba de nobleza ante los concejos y en numerosos pleitos de hidalguía, se plantearon quejas por parte de los hombres buenos pecheros de algunos concejos en los que radicaban estas cofradías, denunciando que no todos los que pertenecían a ellas eran hidalgos y, por tanto, no deberían beneficiarse todos sus componentes con carácter general de los privilegios de ese Estado, lo cual iba en detrimento de los intereses de los buenos hombres pecheros. Como ejemplo, se conserva un pleito entablado por el Consejo y Justicia de la ciudad de Logroño con los hijosdalgo de ejecutoria de la ciudad sobre el juntarse en las cofradías.
por su interés, este sí lo voy a leer entero. En la demanda se dice: en nombre del Consejo, Justicia y Regimiento de la ciudad de Logroño, digo que en la dicha ciudad hay juntas y cofradías de hijosdalgo en las cuales se allegan y juntan muchas personas, oficiales, cerrajeros, caldereros, mesoneros, sastres, zapateros y otros diversos géneros de gente que no son hijosdalgo, sino pecheros llanos. Y por no haber, como en la dicha ciudad, no hay pechos ni contribuciones en que se puedan distinguir los hijosdalgo de los pecheros, sucede que se allegan a las cofradías y ayuntamientos de hijosdalgo y dan poder junto a ellos para los pleitos y negocios que se ofrecen y contribuyen a los gastos que se hacen en las dichas juntas y cofradías y adquieren posesión de hijosdalgo. Y cuando se ofrece querer probar esta posesión de hijosdalgo, la prueban y se dan por hijosdalgo, lo cual es en grande y notable daño y perjuicio del patrimonio real y de los vecinos pecheros de la ciudad, y a su vez del Estado, de los propios y verdaderos hijosdalgo y de sus libertades y preeminencias. Para lo cual piden que mande, que no permitan ni consientan en manera alguna que se puedan juntar ni entrar en juntas ni cofradías de hijosdalgo, sino solamente aquellos que tuvieren carta ejecutoria de sus hidalguías. A esta petición, el representante de los hidalgos responde diciendo que estos tienen por costumbre y por autorización del Consejo Real reunirse tanto los notorios como los que tienen ejecutoria, y que en dichas cofradías solo ingresan los hijosdalgo, y que si la parte contraria sabe de alguno que no lo sea, que le haga prendar y hacer contribuir en los pechos de los pecheros. Lo contrario sería perjudicar a los hidalgos notorios que no tienen carta ejecutoria. Aquí salen en defensa de los derechos de los hidalgos que no tienen carta ejecutoria. La petición era exclusivamente que se reconociera a los que tenían esa ejecutoria. Estas referencias a cofradías exclusivas de nobles podemos encontrarlas desde los primeros tiempos de la existencia de las chancillerías, cuando se comienzan a presentar como prueba de nobleza en los litigios de hidalguía, que se entablan ante sus alcaldes y oidores. Hay muchísimos casos, como digo, no se pueden citar todos porque son numerosísimos, citaré algunos únicamente como ejemplo. Se conserva un libro en pergamino de la Cofradía y Divisa de Santiago de Navaridas, en La Rioja, exclusiva de hidalgos. En él da cuenta de los acuerdos tomados en la junta celebrada en julio de 1639, en la que se admitió como cofrades diviseros a una serie de señores por haber acreditado que son hijosdalgo. También acordaron, como los hijosdalgos y diviseros que pertenecen a esta cofradía se excusan de asistir a las juntas que se celebran el domingo del mes de agosto siguiente a Bartolomé, acordaron que todos los que falten serán despedidos de esta divisa y no volverán a ser admitidos en ella nunca más. Como podemos ver, la costumbre de ingresar en las cofradías y no participar de sus actividades ya era algo común en aquellos primeros tiempos de su existencia. Citaré algunos de los casos, como he dicho antes, es en el pleito de Martín de Garay, vecino de Yanguas, en Soria, en que la prueba de nobleza presentada dice: era cofrade de una cofradía que tienen el día del Corpus Christi, en el que se juntan todos los hidalgos y no se junta labrador alguno, y le han visto mayordomo de la dicha cofradía y cogedor de los hidalgos. En esta misma cofradía del Corpus Christi de Yanguas, en otro pleito se dice: era cofrade de la del Corpus Christi, en la cual los hijosdalgo de la dicha villa han andado apartados de los dichos buenos hombres pecheros y han comido apartado de ellos. Uno de los puntos que por lo general suelen ser comunes en los estatutos de estas asociaciones exclusivas de hidalgos era el especial cuidado en la selección de sus componentes, en la admisión de sus cofrades, reduciendo las posibilidades de ingreso solamente a quienes formaban parte del estamento privilegiado de los hidalgos.
Consecuentemente, lo primero que debía hacer el interesado era, primero, manifestar expresamente su deseo de ingresar y ser admitido en la corporación. Y además, se le exigía ser presentado por 3 personas que formaban parte del colectivo de los hidalgos notorios de la localidad, que daban testimonio de que el pretendiente era uno de los componentes de ese colectivo y no un intruso. Como ejemplo, citaré las ordenanzas de la Cofradía de la Natividad de Nuestra Señora, que tiene su sede en Andújar, en la que sirven los caballeros hijosdalgo, y en las que, entre otras cosas, se dice: ordenamos que cada hombre que en esta hermandad tuviere que entrar, peche primero por la entrada 20 blancas de moneda. Ordenamos también que el cofrade sea hombre hijosdalgo notorio, y que no se reciba al que no lo fuere. Ordenamos que antes de que el cofrade sea recibido, tenga que probar que es hombre hijosdalgo notorio de padre y abuelo, por lo menos a 3 testigos, con pruebas que presente ante los alcaldes y que juren ante el escribano de la cofradía. Con el fin de limitar aún más la entrada de nuevos cofrades, en algunos casos se pone límite al número de sus miembros. Por ejemplo, la cofradía de Úbeda, desde su fundación en 1505, limita a 50 el número de cofrades, estableciéndolo en sus estatutos: los cofrades y hermanos de esta han de ser 50, y este número no ha de crecer, ni han de entrar más hasta que haya vacante por muerte. Era tanta la importancia que tenía pertenecer a esta cofradía, que la limitación del número de cofrades daba origen a disposiciones testamentarias para que en el caso del fallecimiento de uno de ellos, su vacante fuera ocupada por un miembro de su familia, de forma que no se interrumpiera en ella la representación de su linaje. Este hecho también se da en otros casos, por ejemplo en la cofradía de Santiago, de la villa de Béjar, en la que, por un traslado de un memorial de sus cofrades, en el que se dice que en el mes de agosto de 1500 figuraba como cofrade un tal Francisco Álvarez, que fue su abad y mayordomo de dicha cofradía, y se añade: lo sirvió todo como tal cofrade, hasta el día en que murió, que fue en el año de 1532, y tras su muerte, la sucesión y herencia de la dicha cofradía del señor Santiago la hereda y sucede en el hijo mayor de cualquier cofrade que muere, y se le da y recibe conforme a la regla que tiene la dicha cofradía. O sea que las normas recogían incluso la normativa para suceder a un hermano que fallecía. En el mismo documento se recogen otros aspectos relevantes del reglamento, como que no se puede ser cofrade si no se es caballero o hidalgo, y que viva limpiamente y no tenga oficio público, como ya hemos visto, y que en el caso de fallecimiento, que se reciba como cofrade en su lugar a un hijo, si lo tuviere, y si no, a una hija, entendiéndose que tal hijo o hija han de ser legítimos y de legítimo matrimonio. Y si tiene más de un hijo, que la herede el hijo mayor. En la cofradía de San Bartolomé de Salinas de Añana, en Ávila, fundada por el rey Don Pedro, el número de cofrades estaba limitado a 30, y todos ellos debían ser hidalgos. Dicen sus estatutos: existía la costumbre de que la dicha cofradía, cualquiera de los cofrades, pudiera renunciar a la dicha cofradía a favor de quien quisiera. Otras cofradías exclusivas de hidalgos que alcanzaron renombre y aparecen con mucha frecuencia citadas como prueba de nobleza son, además de la de Andújar y Úbeda, que ya he citado, hay noticias desde 1450 por las que se hace referencia a la de Ciudad Real, las 2 cofradías de hidalgos de Jaén, fundadas en 1436, la cofradía de San Salvador de Alcaraz, de la que se hace mención en un pleito de 1540, todas ellas pueden ser consideradas de tipo religioso y asistencial, por ser estas las características que priman en sus estatutos. Iniciado el siglo XVI, comienzan a aparecer en la Chancillería de Granada los primeros pleitos en los que esta circunstancia se presenta como prueba de nobleza.
y el testimonio que se da normalmente es muy sencillo. Se dice: era cofrade de la cofradía de Santiago de Tarancón, la cual era exclusivamente de hidalgos. Esta suele ser la cita habitual o la prueba, la referencia habitual en el pleito que hace el testigo correspondiente. En otros casos se aportan estatutos, como hemos visto, se aportan ordenanzas, si no completas, sí por lo menos algo traslado de la parte en la que se especifica que para ingresar hay que ser hidalgo. Otro caso en el que la referencia es así de concreta, dice que habían pertenecido a una cofradía que había en Délica para los hidalgos. Hay una cofradía que se creó en Baeza, la cofradía del apóstol Santiago. En el expediente de Pedro Antonio Gámez, que presenta la Real Orden de Carlos III, se presenta como prueba de la nobleza de su abuelo ser caballero ballestero de la ilustre compañía del apóstol Santiago de Baeza, así como su padre y ascendientes. Esta cofradía fue fundada por Fernando III el Santo para honra del apóstol San Andrés y San Isidoro, con el título de Compañía de los 200 caballeros del Señor Santiago, y tuvo su sede en la iglesia de Santa María del Alcázar, de Baeza. Estaba formada exclusivamente por caballeros hidalgos de Baeza, que prestaban juramento de fidelidad al rey y al apóstol San Andrés ante la cruz del Cañuelo. Estaba compuesta, como he dicho, y si no lo he dicho lo digo ahora, por 200 caballeros, era el límite. En sentido contrario, es decir, el haber pertenecido a una cofradía de pecheros, también fue causa de que en algunos pleitos el tribunal rechazara la petición de reconocimiento de hidalguía del litigante. Hay un ejemplo en un pleito en el que se dice, en el que un testigo dice que había sido cofrade de la cofradía de Santi Espíritus de Ayllón, en la que decían que no ha habido ni hay ningún cofrade hidalgo, salvo todos pecheros. De ese testimonio no consiguió que le reconocieran su hidalguía. En la de Valladolid son asimismo muy numerosos los testimonios de pertenecer a cofradías de nobles, y citaré pues la de Cofradía de Santiago, la de Béjar, la Casa de los Hijos Galgo de Erce, también llamada Cofradía de los Escuderos, la de Santiago y Santa Catalina en Vitoria, la Casa de San Blas, las cofradías de hidalgos de San Antonio y de San Gil en Salamanca. Son numerosísimos, como digo. Las más antiguas, a las que se hace referencia en los documentos, son las castellanas de San Juan de Ortega, en Burgos, la cofradía del Corpus Christi de Tudela de Duero, también en Burgos, y en Burgos capital, la más antigua radicada en la ciudad es la de Santiago de los Caballeros, que es de la que hemos hablado. En La Rioja se hace referencia también a numerosísimas. La de Santa Catalina de Logroño se cita en numerosísimos pleitos. En cuanto a denominaciones, la advocación más frecuente es la de Santiago, que existe, además de esta de Burgos, en Alaejos, en Almoguera, en Ávila, en Galisteo, en Palencia, también en Quintana de Rueda y en otros muchos sitios. Otras advocaciones muy frecuentes es la de San Juan, San Andrés, San Antón, Santa Catalina, la de la Cruz. Hemos dado una visión muy general de lo que significaron y cómo se regían estas corporaciones que tanta trascendencia tuvieron y en algunos casos siguen teniendo en España, con lo que espero haber despertado su interés para continuar profundizando en este tema del que todavía queda mucho por descubrir. Yo me comprometo a seguir haciéndolo. Muchas gracias. Muchas gracias por esta exhaustiva conferencia sobre las hermandades. Queda un poco de tiempo para alguna pregunta, alguna reflexión o comentario. Sí. Yo quería preguntar, ¿te has referido a una de Orden de Santiago en la que heredaba un hijo o una hija? O una hija, sí. O sea, que había miembros femeninos en las cofradías.
Por lo menos en los estatutos, eso es lo que se dice. Eso es una ordenanza que se conserva de esa hermandad y preveía esa posibilidad. Siempre decía una hija en caso de que no hubiera hijos, pero sí, aparentemente podían ingresar mujeres, sí, sí. Una cosita. Entiendo que las cofradías todas estaban registradas en las parroquias. No necesariamente. Vamos a ver, las cofradías que se crean inicialmente, Sí. lo he dicho en algunos casos, estaban creadas por el propio rey. Ajá. Por el propio rey. Lo que sí tenían su sede en una iglesia, En una no iglesia. necesariamente en la parroquia, Claro. en alguna iglesia. En la iglesia. Y por ejemplo sus estatutos, para localizar por ejemplo la de San Pedro, para localizar los estatutos de esa cofradía e investigar sobre ella, habría que ir a la parroquia donde se creó. Habría que ir donde se conserven. En Ya. unos casos se conservarán en el archivo diocesano, Sí. en otros se conservarán en el Casi archivo siempre, ¿no? histórico, en otros no se conservarán. Sí. Por eso digo que la documentación más completa, Sí. más general y que nos puede, independientemente, bueno, me hablas de una cofradía en concreto, Sí. lo primero que habría que ver Es es que he si visto hay publicado He visto algo. protocolos que estoy en un trabajo que estoy haciendo y me salen muchas referencias, me alegra muchísimo Claro. de esta... Hombre, ya te digo que hay muchas cofradías, Sí. muchas, de las que se han publicado trabajos monográficos sobre esa cofradía, Ajá. tesis doctorales, bueno, hay multitud de trabajos. Eso es lo primero que habría que consultar, si no hay nada publicado ya. Claro, claro, claro. Y otra... ya Con carácter última- general, pues ya te digo, en los archivos de Chancillería Sí, se conservan puede ser. los testimonios de testigos que hablan de determinadas cofradías. Y en algunos casos, con relativa frecuencia, parte de sus ordenanzas, traslados de parte de sus ordenanzas que se aportaban como prueba al correspondiente pleito. Pero así unas ordenanzas completas no hemos encontrado ninguna todavía. Una última y ya termino. ¿Hay categorías entre los cofrades como alcaides o como Bueno, capellanes? hay o... distintos puestos. ¿Hay Hay distintos puestos. Sí, sí, ¿Capellanes, sí. por ejemplo, puede haber? No. Capellanes, pues hombre, habría capellanes. Podría Sí, ser. vamos, desde luego lo que las Sí. ordenanzas conservan, estas que te digo que lo que las ordenanzas citan, son los puestos pues que te digo yo, de tesorero, de canciller, de fiscal, de los puestos clásicos, eso sí, y esos son los puestos que se renovaban con una periodicidad que los estatutos indicaran. Es que he visto en un protocolo que estoy trabajando con él que me dice capellán de menores. Y yo digo, pues tiene que ser de la cofradía, porque capellán de menores o es de una capellanía o es de una Hombre, cofradía. capellán de menores puede ser muchas Es una cosas. cosa. Puede ser muchas Una cosas. cosa. Un seminario. No, capilla. Un seminario. Capellanía. Seminario. Para Un niños. seminario. Vale, gracias. La primera cofradía se fundó en el siglo XI, ¿no? Dime, perdona. La primera cofradía se fundó en el siglo XI. La primera referencia que tenemos es la de Alcaraz en el siglo XI. La de Alcaraz además se crea, como casi todos de esas medievales antiguas, como consecuencia de que Alcaraz era ciudad fronteriza entre musulmanes y el reino cristiano, y entonces se crean estas cofradías y hermandades con un espíritu muy, aparte de religioso, muy de defensa de... Los primeros caballeros de hermandades y cofradías, que eran los señores caballeros que iban a la guerra, fueron los primeros, los que... No necesariamente, los primeros son los que querían ingresar en esas cofradías. El ingreso a la cofradía era voluntario. O sea, no tiene nada que ver con los nobles que iban a las guerras. Bueno, lo que ocurre es que muchos miembros de esas cofradías, sobre todo las cofradías de nobles, exclusivas de nobles, cuando había que ir a la guerra les tocaba ir a la guerra. Y entonces dentro de la cofradía se establecían esos sistemas de ayuda mutua a las familias y a los propios que iban, que podían matarlos o quedar prisioneros, y entonces establecían esos. En algún caso he citado una norma, una ordenanza que prevé esa posibilidad y que ordena que el resto de los cofrades contribuya con
20 blancas para la liberación o para la ayuda de la familia. Muchas gracias. Es una aclaración sobre lo que ha preguntado de la posibilidad de localización de los estatutos de las cofradías, al menos los del siglo XVIII, que supongo que recogen los antiguos estatutos de las cofradías más antiguas, están en los fondos de la Secretaría de Cámara del Consejo de Castilla, en el Archivo Histórico Nacional. Otra cosa es que son fondos que no están descritos y que no se pueden consultar. Entonces, cuando empieza a haber archiveros que lo hagan, pues se podrá hacer, pero yo lo conozco porque he trabajado en ese fondo. Entonces, he visto estatutos de cofradías muy antiguas que se renuevan por el Consejo de Castilla y son aceptadas por los consejeros de Castilla y aprobados en un expediente de aprobación de estatutos. Cofradías, obras-pías, de todo. Se llama el Consejo de Castilla, Secretaría de Cámara. De todas formas, las cofradías específicas de nobles, no sé si se conservan allí. Desde luego en el siglo XVIII ya no habrá estatutos de... Lo que pasa es que yo creo que se recogen los antiguos estatutos y ahí se renuevan puede ser que haya los referencia a estatutos. los estatutos. Entonces se puede recoger lo que antiguamente ya se escribió. Claro. Será cuestión de ir a buscar para encontrar. Ahora, si están sin escribir, sí. queda mucho tomate. Mucho. ¿Tú qué querías saber? Sí, digamos, en los fines que has comentado, las cofradías, y sobre todo los de ayuda, los de compañeros en tierra, coinciden tanto las de nobles como las de hombres buenos. Normalmente sí. Salvo el caso de estos de la guerra, que ahí sí que puede haber variedad, los otros los fines eran los mismos para unas cofradías. Normalmente sí. Incluso, y se da con mucha frecuencia, también lo he comentado, cofradías en las que se admitían pecheros y nobles, lo cual daba lugar a confusiones, a la utilización confusa del hecho de pertenecer a la cofradía. Entonces quiere decir que las obligaciones eran las mismas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces vamos a hacer una pausa de